Hola, ¿qué tal? Un gran saludo desde la misión salesiana de Camboya en el sudeste asiático. Bueno, aquí estamos en este podcast. Es el primer podcast que vamos a hacer acá. Hoy 28 de junio del año 2023, ¿no? Eh, Quiero hacer y dedicar este podcast, lo vamos a llamar Santos Latinoamericanos. Y también apariciones en el sentido de los santos, ¿no? Como las apariciones marianas y de los ángeles y de los santos, ¿no? Y para que también hablemos de ese tema tan interesante. ¿Por qué quiero hacer este tipo de podcast? Pues porque uno se encuentra mucho con muchos canales, por ejemplo, en YouTube, en otras plataformas, hablando de situaciones, por ejemplo, encontramos personas hablando de brujas, de espantos, de misterios, cosas pues como del oculto, que realmente son interesantes, ¿no? Yo personalmente toda mi vida siempre me he interesado por ese tipo de cosas. Entre ellas también está el exorcismo, ¿no? Que para mí es un tema muy delicado, ¿no? Muy delicado. Pero realmente uno no encuentra muchas veces esos temas, por ejemplo, sobre los santos, ¿no? Y en este mundo, en esta época que estamos viviendo de tanta modernidad tecnológica, especialmente digital, pues parece que la santidad está pasada de moda o que no importa. O que hay gente que cree, por ejemplo, en las brujas, en los espantos, en los extraterrestres, pero no cree en los santos, ¿no? Entonces uno dice, bueno, pero ¿qué pasa, no? Entonces, yo quiero dedicarme en pues esperemos que podamos hacer este programa. Es un programa pues como un podcast de radio, ¿no? No es un video pues como documental en sentido de visual, solamente estaría aquí. Espero que podamos hacer un grupo también, ¿no? Con las personas que se vayan acercando, algún día posiblemente poder invitar personas para hablar de estos temas, pero empecemos así, empecemos con lo más sencillito y quiero dedicarle esto especialmente a la santidad y a los misterios santos en Latinoamérica. ¿Por qué Latinoamérica? Porque pues obviamente soy latinoamericano a mucho orgullo, ¿no? Y colombiano para más señas y misionero en Asia, ¿no? Entonces yo pienso que en nuestro pueblo latinoamericano hay una gran historia de santidad y hay una iglesia bastante especial. No es una iglesia que tiene que ver con procesos muy complejos en la historia, ¿no? Aquellos que son, por ejemplo, muy en contra de la iglesia siempre recalcan a la iglesia la conquista, que fue bastante violenta y bastante destructiva, y también la Inquisición, ¿no? Sin embargo, omitimos todas esas experiencias de santidad en las cuales hay una manifestación de lo divino, ¿no? que pues toca directamente a nuestro mundo latinoamericano, que es un mundo basado en la multietnicidad, ¿no? Especialmente nuestros ancestros indígenas, después la mezcla con nuestros ancestros africanos y nuestros ancestros europeos, pues todos se van uniendo y van creando las culturas que son bastante diversas en toda la región que llamamos Latinoamérica, desde el sur de las Pampas hasta el norte de México, e incluso hoy en día pues podemos incluir en Latinoamérica también a Estados Unidos e incluso el Canadá, ¿no? Aquí vemos aquí como el sol nos alumbra, estamos en este momento muy cerca del mar camboyano, ¿no? En este momento en Camboya son las 5 de la tarde y 22 minutos en este día en el que grabo este podcast. Y este podcast se lo voy a dedicar hoy al Padre Marianito. Vamos a elegir al Padre Marianito
como uno de los primeros santos a los que nos vamos a hacer referencia, ¿no? El padre Marianito pues obviamente es antioqueño como yo, entonces bueno, es muy cercano al territorio en donde yo también nací, crecí, ¿no? Y pues tenemos que ver también además que es una persona muy cercana al pueblo, ¿no? Yo pienso que una de las grandes virtudes de los santos, ¿no? Es que son personas muy, pero muy sencillas y muy simples. Y ese es pues, precisamente una de las grandes demostraciones de la santidad, ¿no? Eh, yo pienso que en este momento hay muchas personas que se pensarán, pues obviamente que la santidad es una especie de idea bastante compleja, bastante complicada, llena de normas. Se imaginan pues una persona siempre pues imbuida, me imagino que en la parte de la oración y de la meditación y muy lejana como de las cosas del mundo en lo que se entienda. Yo pienso que tenemos que empezar a romper ese esquema de lo que es la santidad. Obviamente yo como miembro de la comunidad salesiana pues tenemos un santo muy importante que es San Francisco de Sales, el mismo que San Juan Bosco eligió para ser patrono de la comunidad. Y San Francisco de Sales nos habla siempre de la sencillez de la vida simple, ¿no? Perdón la redundancia, la sencillez de la santidad, ¿no? Y pues dice San Francisco de Sales que cumplir el deber, ¿no? Con alegría y con bondad es ya una norma de santidad. En el pasado, especialmente hacia la Edad Media, pues todos los santos que se declaraban habían sido religiosos, ¿no? Personas que fueron parte de una congregación religiosa o alguna cosa de ese estilo. Pero en esta época en la cual vivimos, pues vamos a empezar a tener la santidad de los laicos, ¿no? Que obviamente pues no es una cosa novedosa dentro de la iglesia, ¿no? Los laicos pues obviamente van a tener siempre esa importancia dentro, ¿no? De los inicios de la misma iglesia. Otra cosa que tenemos que hablar y darle un sentido cuando hablamos de la iglesia, no estamos refiriéndonos estrictamente a las jerarquías, ¿no? Y a la institucionalidad, ¿no? Esa institucionalidad pues obviamente es la que puede estar en el centro de muchos debates a partir de la historia de la humanidad, ¿no? Entonces yo pienso que tenemos que recalcar cuando voy a hablar de iglesia en este contexto de este podcast, me voy a referir a la comunidad de los creyentes, ¿no? Aquellos que creen en Jesús, en Dios, en el misterio divino, ¿no? Y que son personas que están tocadas realmente por ese misterio de santidad de Jesucristo, que es muy diferente obviamente a lo mundano, a las cosas materiales o a las cosas. Entonces cuando alguien por ejemplo quiere hacer pues una crítica hacia la iglesia en un sentido de todas sus situaciones que han habido y que posiblemente podremos hablar y tocar y mencionar también, pues tenemos que hacer claridad de que se están refiriendo a una institucionalidad que como institucionalidad es humana, ¿no? A pesar de que creemos que Jesús es el fundador de la iglesia, de esa comunidad de creyentes. Y después viene una organización administrativa, una organización que también tiene un sentido místico, pero está hecho con materia humana. Entonces eso es una cosa muy sencilla. Pero los santos los santos son materia humana también, ¿no? Los santos nos demuestran que es posible vivir el misterio de Jesucristo en el mundo, en donde estamos, ¿no? Otra cosa que quiero decir, yo vivo acá en la misión Adyentes, en una comunidad budista, ¿no? Y para mí es muy importante lo que llamamos el diálogo interreligioso, ¿no? En el cual nos encontramos siempre con nuestros hermanos de otras creencias, que después vamos a ver también que esas creencias pues no son sino también un direccionamiento hacia el misterio divino, ¿no? Entonces en ningún momento tenemos que tener palabras de marginación contra aquellos que tienen o que practican
otras religiones. Ahí tenemos que crear es un campo de encuentro, porque además hay elementos que se pueden servir para intercambiar, ¿no? Desde que no toquen obviamente el sentido profundo del misterio del Altísimo, del Creador de todo, ¿no? Y en Latinoamérica, por eso también hay que hacer un énfasis ahí, porque si bien acá en Camboya pues tenemos una comunidad budista, ¿no? que persiste y que trabaja y que sigue avanzando, pues en Latinoamérica hemos tenido una historia bastante convulsa en las cuales las espiritualidades ancestrales, ¿no? Muchas fueron negadas, pero otras pudieron sobrevivir también dentro de las tradiciones y de la identidad cultural del mundo contemporáneo latinoamericano. Entonces para mí es muy importante revisar, por ejemplo, la vida de los santos latinoamericanos, porque a través de ellos vemos ese sentido de amor y de acercamiento. Por ejemplo, vamos a seguramente a tocar el tema de las apariciones marianas en Latinoamérica. Para mí una de las más importantes es la Virgen de Guadalupe, que además ese nombre de Virgen de Guadalupe pues fue dado por el obispo español, ¿no? Pero veremos después en un podcast cómo se llama a sí misma la Virgen de Guadalupe, ¿no? Que es la madre del Dios verdadero, ¿no? Y que está, obviamente, es una aparición en conexión con la ancestralidad de nuestro mundo indígena, ¿no? Bueno, ahora yo pienso que empecemos con el padre Marianito. Yo pienso que si hay alguien que ve este podcast y lo analiza, pues sería muy importante hacer comentarios y podemos volver y regresar, ¿no? Yo pues confieso que al padre Marianito lo conocí ya cuando me vine para Camboya. Yo salí en el año 1999 de Colombia, y en ese año empiezan como todos los procesos para la beatificación y canonización. Entonces el padre Marianito era bastante desconocido para mí, en un sentido de que no estaba muy cerca como de esa fuente en la cual él es apreciado, ¿no? Por el pueblo, especialmente el pueblo rural antioqueño. Y pues hay una cosa muy interesante, que buscando pues las genealogías, ¿no? El padre Marianito tiene que ver también dentro de mi propio árbol genealógico, pues tenemos una conexión acerca dentro de algunos tatarabuelos ancestrales, ¿no? Me parece una cosa muy bonita para mí. Pero como dice el maestro Tomás Carrasquilla, pues todos los antioqueños somos primos, ¿no? Entonces es una cosa pues que no es nada de sorprender ni nada extraordinario, ¿no? Por otra parte, también buscando las genealogías mías encontré que una tía tatarabuela, ¿no? Fue que falleció justamente allá en Angostura, Antioquia, cuando el padre Marianito era el párroco. Fue el padre Marianito que celebró pues las exequias de mi tía tatarabuela. Pero bueno, eso son cosas como ya sentido de la familia, ¿no? Una de las cosas que tenemos que saber también es que el padre Marianito nació en el año de 1845, en el cual, ¿no? No teníamos todavía la República de Colombia que conocemos hoy, sino que se llamaba todavía la Nueva Granada, ¿no? Ya en esa época pues ya se habían separado nuestros países hermanos de Venezuela, Ecuador, bueno, Colombia. Eran 4 países. Todavía no se había separado Panamá. En el año 1845 Panamá todavía era parte de la Nueva Granada. Ya después ya se espera, ¿no? Hasta 1905, cuando se separa nuestro hermano país de Panamá. Entonces Marianito nace en la Nueva Granada. Marianito nace en ese país y muere en la República de Colombia ya en el año 1926. También tenemos un sacerdote que va a vivir una época muy convulsa, ¿no? Hacia el año 1845 pues empieza ahí todavía vemos la polarización que existe en Colombia. En el siglo XIX Colombia era aún más polarizada, ¿no? Especialmente entre lo que llamaban los centralistas y los federalistas, entre los liberales y los conservadores, y
y había un gran rechazo de los movimientos liberales hacia la Iglesia Católica específicamente, ¿no? La veían como un enemigo. Obviamente, pues no podemos decir ahí justificar a la Iglesia Católica de esa época. Era una iglesia que estaba bastante asociada a los grupos conservadores, a los grupos privilegiados, los que manejaban prácticamente la economía de un país que estaba saliendo de su tiempo colonial y estaba en una transición pues hacia una democracia. Entonces obviamente para muchos, no solamente en Colombia, sino que en todo el mundo católico, en Latinoamérica, en la misma Europa, en Italia, ¿no? Todos los sentidos de la creación de unas repúblicas liberales, unas repúblicas en las cuales había una distinción entre Estado e Iglesia, pues la Iglesia era uno de los principales objetivos, ¿no? Y el padre Marianito va a vivir esas situaciones de persecución, ¿no? Hay unas persecuciones en las cuales él se va a tener que enfrentar. Él nació en Yarumal. Yarumal es una ciudad bastante vieja, ¿no? Es una ciudad de grandes santos. Allí se van a presentar pues siempre y hasta el sol de hoy, ¿no? Hablando del sol que tenemos aquí al frente, miren lo que belleza, ¿no? El sol se va a presentar siempre se reitera, ¿no? Como el sentido vocacional, ¿no? De las personas de surgimiento de sacerdotes religiosos, religiosas y grandes laicos comprometidos, ¿no? Yo pienso que Yarumal y después también la ciudad hermana de Yarumal, que es Santa Rosa de Osos, toda esa región, pues es una región bastante católica, devota, es una región de clima frío, y entonces allí van a ser el 14 de octubre de 1845 un niño al que llamamos Mariano de Jesús Euse Hoyos. Ese Euse es un apellido francés, ¿no? Obviamente Colombia y como toda Latinoamérica pues es una región de grandes migraciones, especialmente en el siglo XIX y principios del siglo XX, y pues viene este apellido a la región de Antioquia, Euse todavía, ¿no? Y entonces tenemos acá a este niño. Entonces hay una cosa muy interesante. Como decíamos al principio, pues en esa época había una liberalización, ¿no? Sí, una liberalización de la república, ¿no? Había el gobierno de los liberales y un gran desdén contra la Iglesia Católica. Entonces las escuelas públicas en esa época ya había mucha modernidad. Estaban obviamente muy en contra de las instrucciones religiosas y se veían un montón de ideas que venían de Europa y que hablaban mucho pues como de una democracia en la cual la Iglesia no contaba ni las religiones contaban, ¿no? Eso es algo pues que era completamente verídico. Entonces los papás del padre Marianito no ven con buenos ojos mandar a sus hijos a las escuelas públicas, ¿no? Ellos tenían una gran desconfianza en eso. Y como tenían esa gran desconfianza, pues le piden a otras personas que le den la educación, ¿no? Que dice, por ejemplo, los padres de Mariano eran muy religiosos y desconfiando de la escuela pública se ocuparon personalmente en la educación de Mariano. Hay que recordar que en esa época, sí, imagínense el siglo XIX, un siglo donde la gente tiene una devoción bastante conservadora, ¿no? Conservadora en el sentido de las devociones, ¿no? Todas las personas terminaban el día con el Santo Rosario, hacían los tres los tres saludos a la Virgen, ¿no? Cuando sonaban las campanas, la gente, muchas personas muy devotas se arrodillaban, ¿no? Cuando se sonaban las campanas de la iglesia o se persinaban. Las iglesias o la zona de la iglesia, por ejemplo, las calles alrededor de las iglesias eran respetadas, ¿no?
si alguien pasaba frente a un atrio, se persignaban o se ponían y miraban hacia el Santísimo y oraban, ¿no? Era una comunidad que hoy en día pues ya prácticamente está desaparecida. Eso no quiere decir que, que, que la devoción de hoy sea inferior o que haya perdido, sino que hoy precisamente aquellos que tienen una gran devoción pues son los más importantes, porque justamente en este mundo tan secularizado como se dice, pues quien guarde su devoción está haciendo una cosa muy 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 bonita. Después hablaremos de la literatura apocalíptica y de todas las apariciones de la Virgen, y vamos a ver que aquellos que persisten, ¿no?, en la devoción es muy importante, ¿no? Es muy importante que la sigan. Pero volviendo al siglo XIX en la Colombia, en Latinoamérica, sabemos entonces que la gente era bastante devota, bastante religiosa, y entonces la educación que seguramente los papás de Marianito le influyeron era estrictamente en ese sentido católico, ¿no? También dice pues que Marianito creció en un ambiente bastante rural, ¿no? Hay que ver que en el siglo XIX pues la Colombia que nos imaginamos, y también en Latinoamérica más que todo, Colombia especialmente era un país bastante campesino, ¿no? Quiere decir que la mayoría de los colombianos de la época de nuestros ancestros vivían en el campo, eran campesinos, ¿no? Incluso en las ciudades, las ciudades no eran ciudades, sino que eran pueblos, ¿no? Una ciudad como Bogotá, Medellín, todos esos lugares eran más bien pueblos grandes, ¿no? Colombia fue bastante rural hasta mediados del siglo XX, ¿no? Entonces Marianito crece en una zona de campesino, y esa característica de ser un hombre campesino pues lo va a acompañar todo el resto de su vida, ¿no? Eh, yo que vivo allá en una zona muy agreste, gracias a Dios que Dios me ha puesto acá en este lugar tan campesino, con los camboyanos que son tan humildes, tan sencillos, pues yo me imagino al padre Marianito así, ¿no? Una persona campesina, que se levantaban temprano, que cuidaban de los animalitos del campo, que cultivaban, que comían cosas naturales, que vivían una vida pues de faena diaria, y que tenían unas costumbres bastante hermosas y bastante simples y sencillas, con la música del tiempo, las maneras de hacer las festividades. Imagínense nomás, por ejemplo, las fiestas patronales, todo ese tipo de cosas eran muy importantes en aquella época en la cual todavía no habían la electricidad, no llegaba a muchos lugares. Entonces la gente en la noche pues se alumbraba con las velas, hablaban cosas de los ancestros, hablaban cuentos. Los contadores de cuentos eran muy importantes, y los heraldos. Entonces es una época bastante característica, y Marianito siempre va a vivir en esa ruralidad, digamos, dentro de su espíritu, ¿no? También nos dicen, y sabemos por las historias, que a los 16 años empieza a manifestar sus deseos sacerdotales, ¿no? Hoy en día también eso es un poco curioso, porque ya hoy uno ve los jóvenes de hoy pues que tienen un montón de opciones, y que está bien, ¿no? No está bien, no hay ninguna crítica pues para que digan que estamos anhelando el pasado o algo así, ¿no? No estoy de acuerdo tampoco con eso. Pero en esa época pues habían realmente unas opciones muy contadas, especialmente en la sociedad antioqueña. Usted podría irse de médico, podría irse de abogado, podría irse de político, estadista diríamos, podría irse de sacerdote o religioso, religiosa, ¿no? Eran unas cosas como que cuenta qué es lo que va a hacer, ¿no? Más o menos, ¿no? También seguían mucho lo que los papás pues decían, ¿no? Entonces los jóvenes, por ejemplo, que iban al sacerdocio, iban muy muy jóvenes, ¿no? Incluso mucho más antes. Incluso pues decimos que a los 16 años posiblemente ya era viejo considerado para las vocaciones, ¿no? Entonces se manifiesta ese deseo de ser sacerdote, y en la familia del padre Marinito tenía la mamá, el hermano de la mamá, ¿no? El hermano de la mamá, no tengo aquí a mano el nombre de la mamá, pero yo sí ya lo investigué. Pero el hermano era sacerdote, el padre Fermín Hoyos. También lamentablemente no tengo todos los datos porque lo tenía yo, porque lo investigué también. El padre Fermín Hoyos, que era además un sacerdote de muy buena reputación,
y era el párroco de Girardota, Antioquia, ¿no? De lo que es Girardota, Antioquia, ¿no? Y entonces el papá y la mamá, obviamente seguramente la mamá, porque era su hermano, pues le confían la educación, la continuidad de la educación al jovencito Mariano, ¿no? Y este joven pues va hasta allá, hasta Girardota, y allá continúa estudiando con su tío, trabajando y estudiando. Entonces imagínense pues esa suerte de Marianito con este padre, el padre Fermín Hoyos, ¿no? Y entonces ya preparadito, bien organizado en el año 1869, también podemos pensar un poquito en la historia de Colombia en esa época, unos años muy difíciles también, de mucha tensión política, y a los 24 años de edad entra oficialmente al seminario de Medellín, ¿no? El seminario de Medellín, hoy en día está ahí donde era el seminario de Medellín, era detrás de lo que llaman la Catedral Metropolitana de Medellín, y es lo que llama hoy el centro comercial Villanueva, ¿no? Ahí era el seminario, un edificio bastante antiguo, es un edificio bastante antiguo, ¿no? Y recibe su ordenación sacerdotal el 14 de julio de 1872, ¿no? En este julio que vamos a tener, vamos a estar en un aniversario de la ordenación del padre Marianito, ¿no? Lo envían a San Pedro, en donde habían trasladado a su tío Fermín, a San Pedro de los Milagros, ¿no? Y allí el padre Fermín lo solicitó al nuevo recién ordenado sacerdote, pero el padre Fermín muere 3 años después de la ordenación de Marianito, en el año 1875, y entonces de allí, pues como muere como su jefe ahí, el tío, lo trasladan a su propio pueblo, Yarumal, Antioquia, en 1876, y por último de Yarumal va hacia el lugar donde diríamos el lugar de su santificación, que es Angostura, ¿no? Angostura es un pueblo también que queda hacia el oriente de Yarumal, tirando ya hacia pues al cañón del Porce, por eso es tan cerca de la tierra donde yo también nací, en Amalfi, Antioquia, y por eso una tatarabuela, perdón, vivían en Angostura. En Angostura vienen mucha de mi familia, ¿no? Vienen muchos de mis ancestros. Entonces él llega en 1878 a Angosturas, y allí va a terminar el resto de su vida, o sea, ya se queda en Angosturas para siempre, ¿no? Allí pues estaba un padrecito que se llama Rudecindo Correa, que era ya muy abuelito, que estaba ya muy enfermo, y el padre Marianito pues viene como su vicario, ¿no? Y empieza él a trabajar como era él, y empieza a recoger. Dice así: apenas tomó posesión de su cargo, Mariano se dio cuenta de las muchas y no pequeñas dificultades que se le presentaban, como la construcción del templo parroquial que había comenzado, pero que estaba estancado por falta de recursos, por las dificultades técnicas y por las amenazas de guerra civil en la región. ¿Te imaginas? En esa época de tensiones políticas, de persecución contra la iglesia y todo. Y después de un año de espera, con paciencia y perseverancia, superar las dificultades, pudo concluir la construcción. O sea que la iglesia de Angostura, ¿no? Es una iglesia que tiene en las manos del padre Marianito. Es un lugar para mí pues santo, sagrado, ¿no? Pero viene la guerra civil, que es una guerra civil bastante cruenta en Colombia, y el padre tiene que ocultarse en las montañas o en cuevas, dice. Trata de buscar más información sobre eso, pero es muy difícil pues realmente. Pero yo pienso que podemos seguir, si alguien puede enviar información o testimonios, incluso sonoros, para poder ponerlos. Yo pienso que sería muy interesante ver esa época en la cual el padre Marianito se tiene que ocultar para no ser perseguido o asesinado en aquella época, ¿no? Muy bien, entonces ya ahí sería más o menos como la historia de su vida, así de sencillita, ¿no? Y ya después vamos a tener ese sentido de qué pasa con el padre Marianito que lo hace ser un santo. Pero yo quiero terminar acá el podcast en este momento, porque ya son 30 minutos, y yo pienso que podríamos hacer ya una segunda parte, y es las virtudes, la santidad, y qué significa esa santidad, y por qué es tan importante para nosotros en Latinoamérica resaltar esa santidad de ciertas personas
que vive en ese sentido del Dios divino. Les dejo pues que pongan comentarios, inquietudes y que podamos compartir. Ojalá pudiéramos también hacer entrevistas que podamos hacer por Zoom, por todo ese tipo de plataformas para poder seguir con nuestro apostolado a través del internet, a través de YouTube. También quiero crear otros programitas que tengan que ver con espiritualidad, con misión, con diálogo interreligioso, con fe y con todo ese tipo de cosas que nos ayuden a acercarnos al misterio divino y al misterio de la Santísima Trinidad, de la Virgen María y de todos los ángeles, ¿no? Y también a descubrir en las tradiciones culturales la espiritualidad, ¿no? Y también a distinguirlas de cuando hay cosas que son realmente obra del maligno, ¿no? Porque también lo hay, ¿no? Como se dicen, brujas que las hay, ¿no? Entonces también hay que saber distinguir, especialmente hablar de algunos elementos, por ejemplo, de la nueva era y todo ese tipo de cosas que realmente están ocultando ciertas cosas y que nos están engañando muchas veces, ¿no? Pero con todo ese sentido, no tratando de buscar atacar a nadie o a tratar de criticar a nadie. Quiero siempre pararme en la fe, en el amor y la esperanza para construir un mundo mejor, para que todos estemos siempre mirando en positivo, no en negativo, no en temores, sino saber que también la fe en Cristo pues realmente es una fe en un mundo mejor, un hombre, una mujer nuevos, que podamos construir una sociedad, lo que llamaba el Papa Pablo VI, la civilización del amor. Entonces terminamos así con una gran bendición en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, y recemos el Santo Rosario. Después hablamos de eso, ¿no?